un limitador, que es lo que sustituye a los fusibles antiguos. ¿Por qué es preferible el limitador que a los fusibles antiguos? Para evitar cortocircuitos que puedan producir un incendio. Pues porque son más rápidos en desconectar, y los fusibles, aunque fueran fusibles rápidos, pues siempre son un poquito más lentos que un cacharro electromecánico. Pero recordad que en una instalación, actualmente los que tenemos puesto el contador digital, y nos lo han cambiado, y las compañías han puesto un contador digital de lectura remota, tiene un limitador de potencia y de consumo que también desconecta si nos pasamos en el consumo. Esta bromita te puede dejar sin luz, y la única solución para reactivarla es apagarlo todo, desconectar tu sistema interior en tu casa, quitar el consumo, esperar un minuto y volver a darle, y normalmente recuperas otra vez el funcionamiento si has desconectado y has disminuido la carga en que te has pasado de potencia. Bueno, esto, como no es asunto de radio, no me había preocupado de reflejarlo en ninguna diapositiva, pero ahora me ha salido la historia esta. Después es muy importante suponer que tenéis instalado un interruptor diferencial para detectar las fugas a tierra inesperadas. Si no existe, y hay que suponer que en una instalación moderna hay un tercer hilo de conexión, que es una conexión con 3 cables, con enchufes que tienen toma de tierra. Esta es una suposición que no se cumple en casas antiguas, evidentemente, y que es muy peligrosa, porque si no existe el tercer hilo de protección, pues si hay una fuga interior en algún equipo, una fuga de un transformador que se ha quemado, se ha recalentado y tal, pues el chasis puede quedar conectado al vivo de la red eléctrica. Ya no hay muchas conexiones, puede haber instalaciones de vivo y fase, y puede ser que tengas una instalación con 220 con dos fases vivas, con 125 voltios a tierra, o sea que puede haber de todo. Y cualquier fuga interior en un aparato puede producir una descarga tremenda, y lo importante es que haya el interruptor diferencial que detecta la desviación de una corriente. El cacharro se basa en que es una especie de relé activado por 2 bobinados que tienen corriente igual y opuesta, y por tanto no se activa si las 2 corrientes son exactamente iguales. Dispone de una resistencia y un pulsador para comprobar que funciona, y si no funciona al apretar el pulsador, hombre, sería recomendable cambiarlo, pedir a un electricista que lo cambiara, porque puede ser que se haya roto la resistencia simplemente, que es lo más normal, por haberlo probado demasiadas veces. Porque, bueno, es muy peligroso no tenerlo activado. Se disparan normalmente con 30 miliamperios. Se supone que una corriente superior a 40 o 50 miliamperios puede ser mortal, de forma que un interruptor diferencial pues produce suficiente protección en caso de una fuga. Pero el problema se presenta cuando no tenemos el tercer hilo en una instalación doméstica. Tenemos una casa antigua en que hay una instalación eléctrica que no estaba hecha con toma de tierra, no hay una toma de tierra de seguridad en la casa o en el edificio, y entonces hace falta instalar una toma de tierra. Y se nos ocurre pues poner una toma de tierra común que conecta un acoplador, amplificador lineal, lo llevamos a tierra. Bueno, pues eso puede dar lugar a problemas de radiofrecuencia, como explicaremos a continuación. Esta solución parece muy sencilla, muy fácil de hacer, pero da problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Desaparecen, si tienes problemas de radiofrecuencia en la estación, puede ser que consigas que se solucionen. Y tú dirás, bueno, ya está, se me han desaparecido los problemas. Pues malo, porque si consigues que la radiofrecuencia que te perturbaba en la estación se vaya por la toma de tierra, has ocasionado problemas mucho peores. En transmisión, estás radiando dentro de tu propia estación.
y en recepción estás recibiendo dentro de la propia estación, captando todos los ruidos generados en tu QTH. Monitores, especialmente los monitores de ordenadores, fuentes de conmutación, todos se están radiando dentro de tu QTH y tú tienes una toma de tierra que hace de antena y que capta dentro de tu estación. Entonces, fijaros en un detalle. Cuando unimos las masas de varios equipos y ponemos una toma de tierra, en radiofrecuencia no están al mismo potencial. Eso es falso. No existe la equipotencialidad en radiofrecuencia. No hay la misma tensión en todos estos elementos, porque la tensión de radiofrecuencia depende de la distancia, de la longitud. Si estamos en 28 megaciclos y, por ejemplo, de aquí a aquí hay 2,5 metros y aquí es una toma de tierra auténtica con un potencial de radiofrecuencia que sabemos seguro que es nulo, porque es la misma tierra, resulta que aquí hay una distancia de 1/4 de onda y por tanto esto actúa como una antena vertical con un punto de radiofrecuencia máximo en este punto de aquí, que es precisamente, en este caso hemos puesto el acoplador, pero esto podría estar montado al revés y podría ser el transceptor. Y eso nos produce toda clase de problemas, produce un pequeño desastre. Lo que habría que hacer, si no tenemos, antes de explicar cuál es la solución, que os la pongo aquí, lo que hay que hacer es impedir que circule la radiofrecuencia para cualquier toma de tierra adicional que tengamos realizada dentro del QTH. Las tomas, la masa de tierra común que une los aparatos no debe conducir nunca radiofrecuencia y hay que impedirla por todos los medios posibles. ¿Qué pasa si no tenemos puesto un balón en la antena? Aparte de la resonancia del dipolo arriba, en media onda, un dipolo de media onda aquí, que esté perfectamente resonante y bonito y tal, y sintonizado, el extremo que está conectado a la malla del coaxial hace una resonancia suplementaria, por ejemplo, a través de la tierra, si hemos puesto una toma de tierra, y puede hacer otra resonancia suplementaria a la red eléctrica, pasando por todos, porque no hay nada que se lo impida. Esto es una antena, esto es otra antena, y esta tercera es una tercera antena. Tenemos 3 resonancias posibles en una estación si no impedimos que la malla del coaxial esté conectada directamente a uno de los lados de la antena. Un negocio bastante penoso. ¿Por qué? Pues porque todas estas resonancias modifican la ROE que ve un medidor de ROE o un sintonizador que estemos aquí intentando acoplar, y lo que ve no es exactamente la realidad. No está viendo la relación de ondas estacionarias que está dentro del cable, sino que ve una combinación de impedancias reflejadas por otras resonancias que modifican la reactancia y la inductancia que está leyendo aquí el medidor de ROE. Por tanto, no se corresponde exactamente la ROE leída aquí con la que hay en el interior del cable coaxial, porque hay otras exteriores que las están modificando. Por consiguiente, la primera solución es que siempre hay que tener algún tipo de balón equilibrador o choque de radiofrecuencia puesto en la bajada de una antena y, si es posible, arriba, mucho mejor que abajo, porque si lo intentamos arreglar poniendo un choque de radiofrecuencia aquí abajo, realmente la radiofrecuencia la tenemos dentro y puede ser que esto sea el extremo de una longitud de onda de cuarto o de media onda con una gran radiofrecuencia, un máximo de radiofrecuencia en la punta de un balón colocado en esta zona. Por tanto, siempre el balón o el choque es recomendable que esté situado arriba en la antena. Bien, ya habéis visto que la solución correcta para quitar la radiofrecuencia y los problemas que se producen en las conexiones USB de los ordenadores es colocar, si no hay otro remedio, porque no tenemos tercer hilo, una toma de tierra con ferritas que impidan que circule la radiofrecuencia por ella. Nunca me cansaré de repetirlo porque eso es la auténtica solución, es colocar el balón equilibrador de corrientes entre la malla y el vivo en el coaxial arriba en la antena.
Y empecemos a hablar de las tomas de tierra contra los rayos. ¿Dónde es importante colocar una toma de tierra para rayos? Bueno, evidentemente si es una casa aislada en el campo o en una ciudad en que todas las casas son individuales, pues lo recomendable es tener, aparte que ya tengas una toma de tierra, es muy posible que tengas que tener una buena toma de tierra. Aparte de la toma de tierra en tu casa, en la torreta de la antena tengas que tener una toma de tierra adicional para protegerte de las descargas de los rayos en lo posible, aunque yo no soy muy entusiasta porque para las descargas de los rayos directas no hay defensa posible, como luego comentaremos. Si también estás en un lugar elevado propenso a la descarga de los rayos y tu antena está en el sitio más elevado, bueno, pues quizá sería conveniente que pusieses una toma de tierra adicional que no sea normalmente la que tienes de protección en tu casa. También en lugares altos y secos con posible acumulación de estática, pues es posible que sea conveniente poner alguna toma de tierra adicional. Pero deben colocarse a pie de antena siempre fuera de la casa y si no hay otro remedio. La verdad es que no soy muy partidario, como os explicaré posteriormente antes de acabar la conferencia. Os explicaré mis argumentos y mis razones. Bueno, las tomas de tierra en el exterior se pueden hacer con piquetas, que es el método más factible normalmente, claro. Si se pueden clapar 4 piquetas de acero cobreado de esos 2,5 metros en el suelo, porque hacen falta unas cuantas para bajar la impedancia a menos de 10 ohmios. Si se pueden colocar placas de cobre también, por lo menos a 1 metro por debajo de la superficie del suelo. Y muchos radiales de cobre enterrados también para dar una resistencia muy baja con el suelo. En general, estas son las 3 soluciones que hay para poner una torreta en una antena que esté aislada en el exterior de la casa. Pero cuando es problemática una toma de tierra, bueno, en edificios de apartamentos es imposible colocarla. En pueblos densos con casas adosadas ya me explicaréis dónde la colocáis. Si la estación está en una planta o piso elevado, no intentes por nada del mundo llevar una toma de tierra desde una planta o piso elevado a una toma de tierra que está en un patio o en un jardín, porque eso puede llegar a ser parte de tu radiación y de tu antena. Seguro. O sea, y mucha gente se le ocurre conectarla directamente al acoplador con un hilo largo, y el hilo largo y la toma de tierra que bajan desde la tercera planta de una casa adosada hasta el jardín, todo aquello forma una sola antena. Entre la toma de tierra, el hilo largo, el acoplador, bueno, no se sabe dónde radia todo eso. Normalmente hacia el interior de la casa. Miremos cómo son las tomas de tierra de una antena vertical. Esta ilustración ya ha salido alguna vez y es la clave que tenéis que entender para cómo radia una antena vertical. Un monopolo. Resistencia de aquí representa la resistencia de radiación de un monopolo vertical. El monopolo vertical de 1/4 de onda equivale a la mitad de un dipolo horizontal y por consiguiente su resistencia de radiación está alrededor de 36 ohmios. 36 ohmios es la mitad de la de un dipolo en el espacio vacío, que son 72. Entonces, la corriente que suministramos desde nuestro transmisor tiene que llegar a tierra a través de la malla. ¿Y cómo llega a tierra? A través de la resistencia de las piquetas. Y llega a la masa a través de esta resistencia. De forma que el suministro y el movimiento electrónico es de tierra hacia la antena, rebote, vuelve a rebotar aquí, y vuelve hasta aquí. Ese camino pasa por estas 2 resistencias en serie, si os fijáis, porque los electrones se suministran por aquí, llegan, rebotan, vuelven a moverse por aquí, todos agitados por la energía y la tensión que hay en este punto. ¿Y qué pasa? Pues que la eficiencia depende de que sea
mayor la radiación de la resistencia de radiación vertical que la resistencia de pérdidas en tierra, porque dependerá en una proporción entre la resistencia a radiación y la resistencia total. Esta eficiencia siempre es menor que la unidad porque normalmente siempre hay una resistencia en tierra. Vayamos a hacer números. Resistencia de 4 piquetas de cobre. Si suponemos que conseguimos 50 ohmios por cada piqueta de 8 milímetros de diámetro, con una sola piqueta tenemos una resistencia de pérdidas en tierra de 50 ohmios frente a una resistencia de radiación vertical de 36. Hagamos la proporción, que es muy fácil. 36 dividido por 36 más 50. Es 0,31. 31%. Se radia el 31%, porque el nominador es la resistencia a radiación. Esto es lo que se radia. Por tanto, radiamos solo el 31%. Eso significa que en nuestra toma de tierra perdemos nada menos que 6 dB. 6 dB a una antena monopolo que normalmente tiene como mucho irradiación máxima 1 dB y medio de ganancia y de directividad. De forma que para empezar ya tenemos 6 dB menos. Si colocamos 4 piquetas y conseguimos en paralelo disminuir esta resistencia dividiendo 50 por 4, que han de estar suficientemente alejadas, 1 metro cada uno, y conseguimos una resistencia de 12 ohmios y medio, que he puesto aquí por ejemplo, hagamos la misma operación y nos da un rendimiento de 36 radiados dividido por la totalidad, que son 48 y medio sumados, es el 74%. Bueno, el negocio no es tan malo, solo hemos perdido 1 dB. 1 dB no se nota mucho, porque ya sabéis que normalmente solo se notan 3 dB en una transmisión, la diferencia de transmisión en 3 dB en una transmisión de banda lateral. En una de telegrafía, bueno, pues 1 dB puede ser la diferencia entre que te oigan y no te oigan, pero bueno, no es de vida o muerte. Y si me diréis, bueno, podemos poner radiales en lugar de la toma de tierra de la antena, ¿no? Bueno, el mejor artículo sobre radiales se publicó en el QST de marzo del 2010 y se titulaba en Experimental Look at Ground Systems for High Frequency Verticals. Rudi Severs, N6LF. Se dedicó a experimentar colocando radiales enterrados, radiales de distintas longitudes, radiales elevados. Y este artículo se publicó en Radioaficionados en julio de 2017, página 1721. Si os interesa leerlo, me pedís una copia y yo os lo envío porque lo tengo por ahí escaneado. Y esta es mi dirección de correo, o sea que no seáis tímidos, me lo pedís y punto. Radiales enterrados. Es un mito. Esto de los radiales enterrados es un mito, porque resulta que Rodi demostró que era la peor de las soluciones para las verticales. Era la que le daba señales a distancia de 1 kilómetro, medidas con un ángulo bajo de radiación, para lo cual son famosas las verticales. La señal más baja la conseguía con radiales enterrados. Y llegó a la conclusión de que no salía a cuenta poner más de 16 radiales porque, no sé, habréis leído gente que se ha llegado a poner 32, ha llegado a poner 64, ha llegado a poner 120 radiales y decía, bueno, es que eso mejora décimas de decibelio la señal. Vaya negocio, ¿no? Quiero decir que intentar ganar una décima de decibelio a base de duplicar cada vez el número de radiales no es muy interesante. También descubrió que los radiales no servía de nada ponerlos más largos de 1/8 de longitud de onda. Veis, si estos son 160 metros, cuarto de onda son 40, pues los radiales no valía la pena ponerlos más de 20 metros, pues no servía de nada. La máxima corriente en la antena y la máxima radiación la conseguía cuando los radiales tenían 1/8 de onda. Eso significa que los radiales enterrados tienen un factor de velocidad del 50%. Su velocidad de propagación de la onda de radiales enterrados de 15 a 20 centímetros ya baja en un suelo normal, aunque eso, claro, variará con todo tipo de suelos. Evidentemente es una estimación del suelo que él tenía. Es 0,5 el factor de velocidad.
se reduce. Por lo tanto, no sale para nada a cuenta colocar radiales más largos porque no conduce más corriente. No se consigue ningún efecto superior. Y dijo, bueno, pues vamos a probar radiales depositados sobre el suelo, depositados. Y bueno, también comprobó que colocar más de 16 radiales no le salía a cuenta y que la longitud que le salía más a cuenta y que daba el máximo de lectura a distancia era 1/6 de longitud de onda. Eso significa un factor de velocidad parecido al de los cables coaxiales de RG58, por ejemplo, y del RG213, el 0,66, más o menos 1/6. Este es el factor de velocidad que les salía para radiales depositados sobre el suelo. Y sin embargo, pues les salía mucho mejor si ponía los radiales a 15 centímetros levantados y ponía 4 radiales de lambda cuartos, porque ya levantados sobre el suelo ya resonaban con su clásica longitud de lambda cuartos, y que no les salía a cuenta poner más de 4 porque ya cumplían su función. ¿Qué función hacen? Tenéis que ser conscientes de que los radiales que están debajo de la antena no sirven de reflector más que no reflejan. Es falso, es la Tierra la que refleja por su conductividad hacia arriba y refuerza la señal hacia arriba. Hacia los lados, evidentemente, el suelo ni los radiales no contribuyen para nada a la reflexión en el suelo y a hacer una imagen de la antena. Sí que hacen una imagen, pero eso lo hace la Tierra natural. Cuando es un conductor natural sí que se forma una imagen, pero cuando hay radiales no se produce ese fenómeno. Y por consiguiente, los radiales sirven de contraantena. Y como contraantena, con 4 radiales cuyas corrientes sean iguales y opuestas, es suficiente para que en cualquier distancia al espacio los radiales no erranen y solo radie el monopolo. Con lo cual se consigue la máxima radiación en la máxima señal a suficiente distancia. No se da cuenta poner más 4 radiales, el factor de velocidad pues es el mismo que el de una antena, aproximadamente alrededor del 0,95%, porque eso depende de su diámetro, de la relación entre el diámetro y la longitud, y el efecto de puntas que se produce en los extremos, que es algo capacitivo en los extremos, en las puntas. Y el factor de 0,95 es aproximado, porque depende del diámetro. Puede ser de 0,93, 0,94, bueno, para una primera aproximación pues es suficiente. Tened en cuenta que la resonancia de una antena se puede ajustar tanto modificando la longitud de los radiales como modificando la longitud del monopolo, porque es toda la longitud de la antena la que radia, ¿eh? No es solo el radial, no es solo el monopolo el radiante. Cuando montamos una antena con radiales, la longitud resonante es la total, de forma que da igual retocar la antena por arriba que retocarla por abajo, porque el punto de alimentación variará muy poquito. Contra más nos desviemos del centro, subirá un poquito la impedancia aquí de la antena, la cual normalmente, si los radiales son horizontales, es bastante baja, está sobre los 40 ohmios. Si queremos que suba, ya sabemos qué tenemos que hacer. Primero, levantarlos a 2,5 metros, porque descubrió que si levantaba los radiales más altos, la señal que conseguía a ángulos de bajo de radiación era superior. Y por consiguiente, esta era la mejor solución para un monopolo vertical. Y se podían levantar los radiales a 2,5 metros del suelo. Conclusiones. Radiales integrados no salen a cuenta. Radiales sobre el suelo. A partir de 16 radiales, la mejora es inferior a 1 dB. Radiales algo elevados, pues es mucho mejor. Y si los radiales son muy elevados, pues todavía mejor. Y si los inclinamos hacia abajo, bueno, los inclinamos hacia abajo, nos subirá la impedancia, porque se acercará a la de un dipolo, sin llegar a los 72 ohmios, pero en una posición de 30 o 45 grados, conseguiremos que la impedancia en vez de 40, 36, 40, suba a 50, 55 ohmios y se adaptará mejor a nuestro cable coaxial. Esto ya lo hemos visto y pasemos a hablar de los rayos. Cuando cae un rayo directo, eso no hay quien arregle nada, se carga todo lo que encuentra. Por consiguiente, debemos procurar que no nos encuentre, en que no encuentre nuestra estación. ¿Qué tenemos que hacer? Desconectar los coaxiales.
es la mejor defensa posible contra los rayos. Contra la descarga de un rayo no hay nada que nos salve. Algunos americanos afirman que es mejor incluso colocar las puntas, sobre todo los de Texas, que son muy famosos, están muy acostumbrados a ver pasar tornados y tormentas por allá, con grandes descargas eléctricas, incluso meten las puntas de los coaxiales en, si pueden ser en botellas o de vidrio, para intentar evitar que salten las descargas desde la punta de los coaxiales a la estación, cosa que muchos de ellos han visto suceder, y desde entonces meten las puntas de los coaxiales en botellas de vidrio para intentar que ni siquiera salten a distancias de 50 centímetros y de 1 metro. Esa es la única defensa posible. Bueno, para descargas colaterales es conveniente colocar los descargadores de gas. Los descargadores de gas existen en el MFJ 272 y existen en 2 modelos, si no recuerdo mal, unos que llegan hasta 400 vatios y otros que llegan hasta 1,5 kilovatios, y supongo que hay también para 2 kilovatios, pero no estoy muy seguro. Han de ser, tenemos que coger el modelo más adecuado para la potencia que utilizamos, porque estos saltan por tensión máxima, ¿no? Y que no, tenemos que recordar que si hay ROE en nuestra antena es un poco salvaje y ajustamos el acoplador, pues la tensión en el coaxial puede llegar a ser el doble. Entre la directa y la reflejada, como máximo, puede llegar a ser el doble de la tensión que habría normalmente para la potencia que utilizamos, sobre 50 ohmios. Bueno, aplicando la ley de Ohm es muy fácil calcularlo. Pero vamos a ver, ¿qué pretendo yo explicaros? Que para defenderse de los rayos, lo importante es eliminar las puntas que pueden atraer o ser precursores de la descarga de un rayo. ¿Y esto cómo funciona? Aquí tenemos, por ejemplo, el final de un tubo gordo, en que tenemos una semiesfera con un radio de 100 milímetros. Y aquí tenemos la punta de un alfiler en que vamos a estimar que el radio de la punta es 1/10 de milímetro. Es una punta bastante aguda. El radio de la punta de solo 1/10 de milímetro es es una estimación, creo yo, bastante correcta. Las nubes cargadas negativamente o positivamente, aunque por lo que he leído son más frecuentes las negativas que las positivas, porque las positivas acostumbran a estar en la parte alta de las nubes, os contaba a los que habéis llegado pronto, la carga atraen a las cargas eléctricas que, bueno, si esto está conectado a tierra, pues por aquí llegan, están en la punta de este elemento que es, por ejemplo, el final de un tubo, ¿no? Con un radio muy gordo. Estas cargas se distribuyen por la superficie de esta semiesfera. Pero aquí, ¿qué semiesfera hay? Una mierdecita. Las cargas se dividen por el área de la esfera, 4πr2. En este caso, como es una semiesfera solo, porque suponemos que es el final de un tubo, pues al ser una semiesfera, el campo eléctrico que se forma es la carga dividido por este campo eléctrico se mide en voltios por metro y será pues el doble. El doble porque todas las cargas se reparten sobre la mitad de una esfera, no sobre toda una esfera. Y ahora vamos a hacer la comparación. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Pues la diferencia es dividir las dos fórmulas teniendo en cuenta que el cuadrado del radio 4πr, esto significa el cuadrado, aquí se me ha olvidado de ponerlo, bueno, es que no, en el programa este no he conseguido encontrar el cuadrado. Resulta que, como está en el denominador, al dividir este por este, el radio de este queda arriba y el radio al cuadrado queda abajo. Está en la relación al cuadrado de los radios respectivos. Este radio son 100 milímetros, 100 milímetros al cuadrado. Este radio es 1/10 de milímetro, 0,1 al cuadrado. La diferencia, 100 por 100, 10.000. Y 0,1 al cuadrado, 0,01.
Y esto da 1.000.000. Fijaos, el campo eléctrico en una punta que atrae o desprende electrones o intenta desprender iones positivos o ionizar el aire, si saltan, puede ser 1.000.000 de veces el que hay. Esto es un exagerado, ¿no? Pero podemos tener tubos de 45 milímetros al final de nuestra antena. El tubo de soporte, un televes de 45 milímetros, perfectamente. No son 100, son 45, pero bueno, es más bonito el número de 100 porque el número del 1.000.000 impresiona, ¿no? Os impresiona. Fijaos en que lo importante que es cargarse las puntas de nuestras antenas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues utilizando todos los trucos a nuestro alcance. Los tubos tienen que tener extremos redondeados, que no, bueno, podemos comprar pelotas de goma, cortarlas por la mitad y colocarlos en el extremo de los tubos para asegurarnos de que hay un área redondeada. Los elementos, normalmente os habéis fijado, todas las antenas, las de HF por lo menos, las venden con capuchones. Capuchones que no debemos olvidar de ponernos, porque redondean la punta de los elementos. Y otra cosa que hacemos mal a veces es que dejamos antenas de cable, que ya sabéis que las antenas se hacen siempre, las antenas de hilo, no se hacen de hilo, sino que se hacen de cable, porque por el efecto pelicular interesa tener la máxima superficie conductora y resulta que los cables formados por múltiples hilos tienen mucha superficie conductora, mientras que los hilos solo tienen la exterior, por tanto, tiene mucha más resistencia a la radiofrecuencia que no los cables formados por múltiples hilos. Bueno, pues nos dejamos los hilos deshilachados y los dejamos por ahí sin envolver en cinta aislante y bien tapaditos para que no se conviertan en una punta de alfiler, porque cualquier hilito puede estar desprendiendo electrones atraídos por una nube o puede estar desprendiendo o ionizándose el aire en millones de voltios por metro. Señores, eliminar las puntas agudas es importante para evitar que se desprendan cargas debido a la atracción de las nubes de tormenta que pueden convertir en precursores de la descarga del rayo. Para mí esta es la precaución más importante que hay que tomar en una antena de radio. ¿Por qué? Pues porque si es posible, y si no estamos en un sitio de peligro, yo no me molestaría en poner ninguna toma de tierra en la torreta. Evidentemente yo tengo una torreta en el edificio y no está conectada a ninguna toma de tierra porque primero no la hay y no la puedes colocar conectada a mi azotea y para rayos y no se puede conectar una antena a una toma de tierra de pararrayos. Las normas y dicen que sí, pero esas normas no están muy comprobadas. Y yo, la mejor defensa, como os acabo de explicar, contra los rayos, es no tener tomas de tierra y aislar los cables coaxiales para que si tenemos la desgracia que nos largue un rayo, pues que no se nos propague por todas las estaciones y nos cargue todo. ¿Qué más? Máximas precauciones eléctricas en la estación. Evitar tomas de tierra comunes que puedan llevar la radiofrecuencia. Y hay que poner tomas de tierra que sean exteriores. Y siempre en las torretas, nunca en la estación. Si puede ser, descargadores de gas en las líneas de transmisión. Si estamos colocados en zonas de riesgo, ¿no? Muchos de los que estamos aquí estamos junto al mar, en zonas muy húmedas. La verdad es que dentro de las ciudades es muy difícil, muy poco probable que te caiga un rayo. Por ejemplo, a mí, ¿qué me ha pasado en 40 años de radio? Bueno, ha caído un rayo en un edificio de al lado, que está situado mucho más alto y que me cubre con su pararrayos. Rompió toda la vajilla de los últimos pisos del edificio, de todos los cristales. A mí no me pasó absolutamente nada. Eso sí, a la vuelta de algún verano, he estado fuera de vacaciones, me he encontrado cosas curiosas, por ejemplo, que el amplificador de VHF y de UHF que tenía para satélites, para 2 metros y 432, ¡pam!,
se habían cascado los dos. Y en la estación no se había cascado absolutamente nada. ¿Y qué había pasado? Había saltado y se había quemado el cable de alimentación. Muy curioso, ¿no? En cambio, claro, en la estación, como estaba todo apagado, no había ocurrido absolutamente nada. Sin embargo, no me ha pasado nunca nada más. Y sobre todo, desconectar los cables durante las tormentas. Eso sí que es la precaución más importante que hay que tomar, sobre todo si estás en un sitio propenso a los rayos. Tienes que tomar tus precauciones, no dejar la casa nunca una estación conectada. Eso es uno de los inconvenientes para tener instalaciones remotas, porque para tener instalaciones remotas, pues el elemento fundamental que habría que tener es un desconectador de cuando la estación no se está utilizando, desconectador de antenas y de puesta a tierra de los vivos de todas las antenas. Ese sería un elemento básico para una instalación remota situada en una montañita por ahí separada y en un sitio donde pudieran caer rayos. Ese sería el elemento primordial. Y ya no os cuento más cosas porque alguno de vosotros tendréis alguna experiencia que podréis contar y podremos comentar aquí a ver si tenéis alguna historia al respecto. Así que os dejo aquí. Proponemos una próxima charla para el jueves 11 de febrero en que hablaría de los diagramas de radiación y espero que si os ha gustado la de hoy y habéis tenido la paciencia de aguantarme, pues nos veamos también dentro de 15 días, el 11 de febrero. Y Ricard, tómate la palabra y dirige aquí el cotarro para ver si charlamos sobre estos temas. Adelante. Ricard, si nos ha dormido por algún lado. No, me estoy peleando con tengo que activación. quitar yo la pantalla. Vale. Como no te oía. Disculpas porque han habido incorporaciones de última hora que no han podido disfrutar de la conferencia completa, pero que estaban en la sala de espera y se han incorporado más tarde. Lo que vamos a hacer es prever un sistema de WhatsApp para que en estos casos la gente que diga, bueno, no sé qué está pasando, se pueda comunicar con nosotros. Y ya está. Y a partir de ahora, pues creo que lo importante es preguntas de todo el mundo. O sea, que activáis el micrófono y empezáis a hablar. Hola, ¿yo puedo? Diego Doncel, a 1FM. Vale. Tu conexión a internet es inestable. No sé si es la mía o la tuya. ¿De quién hablamos? Andar. Es la mía. Pues sí que lo siento. A ver, hay una opción. Voy a hablar despacio. Hay una opción en algún lugar que significa poner la mano, hacer la mano así, para pedir la palabra. Entonces, lo que sugiero es que hagamos esto, reacciones. Abajo de la pantalla, en el extremo más a la derecha de cosas que aparecen cuando uno se mueve con el ratón por ahí, aparece una cosa que dice reacciones. Y ahí mover la mano. ¿Alguien ve la mía? ¿Ha aparecido una mano? Muy bien. Y a uno, Charlie November. Tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, Diego, adelante. Muy claro. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy interesante todo. Muchísimas gracias. Saludos a los que nos están escuchando. Comentarios. Cuando yo empecé, en 1978, yo vivía en Alcalá de Henares, en una casa de pisos. Tenía un pararrayos de aquellos buenos, guapos, preciosos, recién puesto, nuevo, porque yo estrené la vivienda y yo lo quería con locura. Le llevaba flores por Navidad. Era la época en la que yo empecé. Yo jugaba mucho con las antenas, con los dipolos. Lo que sí detecté es que prudentemente, aunque era principiante, siempre desconectaba el dipolo de la estación de radio que entonces me estaba construyendo tenía y lo dejaba encima de la calefacción. A ver, ¿sigo? Sí. ¿Me oyes? Sí, ¿no? Dejaba el conector encima de la calefacción y yo oía chasquidos.
O sea, oía que saltaba chispas entre el conector y el radiador de calefacción, lo cual yo deduje, que poco sabía, que se estaba descargando estática entre el conector de la antena y el radiador de calefacción. No sé si tendría balun o no, probablemente no tendría ni balun de ningún tipo. Bueno, cuando yo vivo en Alcalá de Henares, en Segovia, ahora que vivo en Segovia, cuando estoy en mi casa de Segovia, en mi piso de Segovia, allí tengo encima es una vivienda con pisos, un bloque de pisos. Tengo un pararrayos precioso, guapísimo, que va conectado a la toma de tierra, que la conozco y la veo, la toma de tierra del pararrayos. Y también me ha pasado esto de haber dejado el coaxial encima del radiador por ahí y oír saltar chispas. Con lo cual deduzco que la antena dipolo está drenando estática de la atmósfera. O sea que el pararrayos a lo mejor no está funcionando bien, ¿no? Esto no me ocurre aquí donde yo vivo ahora en el pueblo de Segovia, en la meseta, que decía, tú estás aquí en la meseta, decía Pluvinet cuando me llamaba. Digo, no, aquí los catalanes decís aquí por aquí, allí por aquí, nos reíamos. Pues esto no me ha pasado nunca aquí en el pueblo. Aquí tengo mis picas de tierra. Cuando construí esta casa, mandé poner varias picas de tierra al electricista. La torreta tiene la pica de tierra que tú me mencionas. Yo, de todas formas, siempre que viene la temporada de tormentas, desconecto. Esto no me ha pasado aquí. Y esto yo entiendo que es porque el dipolo drena la atmósfera de las corrientes estáticas. Y eso es peligroso. ¿Qué opinas, Luis? Bueno, es que cualquier antena que quede aislada acumula estática. O sea que simplemente en zonas secas, y tú estás en zonas en que realmente entiendo que son bastante secas, Segovia, eso no nos ocurre a nosotros los que estamos aquí al nivel del mar, pero simplemente por el roce con el viento, las antenas se cargan. Entonces, que el balun, muchas veces es importante que el balun que hay instalado en la antena no sea un choque de ferritas en el exterior del coaxial, sino que sea un balun trifiliar, el balun clásico de 3 devanados que une el vivo y la malla para que esa estática, por ejemplo, que a ti se te descarga a través del radiador, no se descargue en el vivo de la antena al receptor, sino que vaya más a través del equipo y a través de la red. Pero es normal. Pero tú no nos has aclarado si esas descargas se producían durante tormentas, porque si tenías desconectado el coaxial, ¿lo tienes normalmente desconectado o es que lo habías desconectado por la presencia de tormentas? Sí, se producía en época de tormentas, sí. Ah, bueno, porque las tormentas con su electricidad, oye, eso... y cuando empezaba a llover, eso se detenía, claro. Cuando empezaron a caer las primeras... Claro, lógicamente. Claro, es que, verás, lo que tú estás teniendo es una zona aislada, ¿no? Entonces, la antena, atraída por la nube negativa, te está repeliendo todos los electrones que tienes y te los quita de la parte de arriba de la antena aislada y te los está enviando a la parte de abajo, donde está el conector. ¿Me explico? O sea, la parte más alejada es la que tiene la carga y se va acumulando. Es la atracción de la nube la que produce ese potencial. O sea que es curioso y no sé, he visto que está aquí Enrique Fraile y que conoce el tema mucho mejor que yo y habría dado la conferencia sobre las tomas de tierra porque tiene muchas experiencias. Incluso existe un tipo de pararrayos que es muy poco conocido, que se basa en cambiar la polaridad que se forma por atracción, porque si la nube es negativa, nuestra carga arriba de la antena es positiva. Entonces, existen pararrayos que se llaman activos, en que hay un sistema capacitivo para cambiar esa polaridad
y hacerla del mismo sentido que el de la nube, para que no haya ninguna posibilidad de que salte la chispa entre la nube y el pararrayos ese, que no es de puntas, ¿no? Son pararrayos redondeados capacitivos. Creo que se fabrican si no recuerdo mal, en Granollers y en Andorra. Hay dos competidores con esto. Si fuera tan amable Enrique Fraile, nos lo podría comentar. ¡Ey! Que te estoy viendo, Enrique. A3BTZ. Sí, te veo y te escucho. Pero esta es tu conferencia, ¿no? Bueno, pero oye, no, aquí se trata de que aportemos cosas entre todos. A ver, sobre los rayos, para rayos e instalaciones de radioaficionados había que hacer un seminario casi completo, ¿no? Hay un montón de artículos que han aparecido, tanto en la revista de Euro como en diferentes sitios, y con el tiempo yo solo sé que no sé nada. Esto de los pararrayos es y de los rayos especialmente, es un tema que la teoría dice una cosa y luego la práctica es otra, ¿no? Entonces, lo mejor es que no te caiga un rayo o una descarga. Respecto a la estática, yo también recuerdo de tener antenas, sobre todo antenas de hilo largo, que incluso en verano y con el viento se iban cargando y se descargaban a través del vivo, ¿no? Esto es muy normal por el roce, por el viento, por las cargas eléctricas. Los dipolos, antenas largas de hilo, se cargan muchas veces y si no hay descarga, salta el arco a tierra, ¿no? Sobre todo cuando desconectas, como decía Igor Cene, en el suelo. Sobre los pararrayos y los rayos, el problema que tenemos nosotros es que una buena instalación de pararrayos es muy difícil de tener, especialmente en una ciudad. Es prácticamente imposible, ¿no? Y además nuestras antenas, la mayoría son rotativas. ¿Cómo demonios proteges una antena rotativa? Por eso aparecieron estos inhibidores que lo que hacen es crear un pequeño potencial para que nunca haya una diferencia de potencial grande y salga el rayo ionizador y caiga la descarga, ¿no? Entonces te protege. Parece ser que eso está funcionando. También he visto que estos han fallado, algunos, con lo cual tampoco hay una protección al 100% contra un rayo, ¿no? Y el pararrayos típico, el Franklin de toda la vida y la descarga, pues tienes que tener una buena tierra, tienes que poner un buen cable y yo he visto pararrayos bien instalados y cae el rayo a 5 metros, ¿no? Entonces nunca sabes el por qué cuando cae un rayo cae en la antena o cae en una punta o cae en una viga y no cae en el pararrayos. Esto es un mundo, ¿no? Luego la protección eléctrica, lo que nos obliga a la normativa es una cosa y luego la experiencia que tenemos es otra. Yo he visto hasta torres de telecomunicaciones caídas por el impacto de un rayo. De caer el rayo, no ver una buena masa y toda la energía, cargarse la base y caer la torre. Por eso digo que es un mundo que casi habría que hacer un seminario específico de los rayos y protecciones para radioaficionados, ¿no? Tener una buena protección es muy complicado. Tenemos la suerte de que no estamos en una zona donde caigan muchos rayos, ¿no? Pero si tuviéramos una zona, realmente las instalaciones serían muy complicadas de proteger. Gracias, Enrique. Bien, ¿alguna experiencia más de rayos que nos puedan contar por ahí? Sí, hola. Hola. Hola, adelante. Soy Luis, de Alfa 3 Whisky X-Ray. Hola, Whisky X-Ray, Luis. Bueno, os quería contar una anécdota que me ocurrió cuando trabajaba. Yo estaba trabajando en los años 80 en Cataluña Radio y, bueno, teníamos un transmisor de 5 kilovatios en Montserrat. Son unas montañas que hay cerca de Barcelona, para Diego, que no lo sabe quizá. Y en el pico de Sant Jeroni teníamos la caseta y, bueno, la toma de tierra era fatal porque el terreno era totalmente rocoso. Llegamos a plantar... ¿Perdón? Sí, el terreno rocoso es fatal, no conduce a la electricidad. Bueno, llegamos a plantar 120 piquetas de 2 metros y pico. En un día de tormenta, las piquetas quedaron sanas y salvas y el rayo entró por una pared que nos hizo un agujero de 1,5 metros. El transmisor, bueno, tenía un filtro de armónicos junto en el cable de la antena y me parece que nos dijeron que había aparecido en la Plaza Lesseps. Es broma, es broma. Bueno, pero es eso, o sea, que el rayo entra por donde quiere y no sé si sabe mucho la ley de Ohm, pero se cuela por donde le apetece y nada más será.
Bueno, gracias. Espera, contaba que había leído hoy, buscando información sobre los rayos, a ver qué podía comentar. Lo explicaba al principio, los primeros que os habéis conectado, que una de las cosas más curiosas que he leído es que, por lo visto, la descarga del rayo se produce, no se sabe muy bien por qué se produce y por qué se produce en zigzag. Y una de las teorías que hay, que no se ha podido comprobar, pero es la teoría que gana más adeptos, es que los rayos cósmicos, o sea, se parte de que la gran diferencia de potencial y el aire no es suficiente conductor para permitir la descarga. Aunque haya millones de voltios, la distancia es tan enorme que no parece normal que salte el rayo. Entonces, ¿por qué saltan? Porque dice que los rayos cósmicos impactan, por ejemplo, sobre un átomo de aire o una molécula, de aire sería propiamente dicho, desprenden electrones y les meten una enorme energía si chocan con uno. Entonces este electrón a su vez va chocando con otros y va saliendo disparados en distintas direcciones. Y cada choque va transmitiendo la energía inicial del rayo cósmico, ¿no? Y esto va creando una cadena de movimiento que no es en línea recta, porque los choques no se corresponden exactamente, no son centrados, salen en cualquier dirección. Y esto hace que se vaya creando un camino trazador aleatorio y que da lugar a que se produzcan varios caminos de estos, se junten por varios rayos cósmicos, se acerquen y estos aproximan, dijéramos, las cargas lo suficiente para que a través de varios caminos de estos que se han creado en un momento en el aire, se produzca la descarga del rayo total. Y ahí viene que, claro, como son cada línea recta es fruto de un impacto que sale en una dirección indeterminada, que depende de cómo se ha producido la colisión, del electrón con otro átomo u otro átomo con otra carga, sea absolutamente imprevisible y al azar la dirección que va a sufrir el rayo. Entonces, las puntas ayudan, y yo tengo la impresión de que las puntas ayudan desprendiendo, ionizando en las cercanías de donde está la punta, porque debido a la gran atracción de la nube, se proyecta un poco como el fuego de San Telmo, se ioniza parte del aire que hay cerca de la punta. Y eso, en teoría, está creando ya ahí un camino propicio donde los átomos ya están más ionizados por el gran campo eléctrico que hay cerca de una punta. Y claro, las probabilidades son muy superiores a que vayan a parar a una punta que no a una esfera o una semiesfera, dijéramos, más redondeada. Pero solo son probabilidades. Si el rayo decide hacer otra cosa, como acabas de explicar, que se ha ido una pared, pues se ha ido una pared y ha prescindido de todas las puntas que pudiera haber por allí. Eso encajaría con esta teoría de que la dirección del rayo es imprevisible. Aunque haya la diferencia de potencial enorme entre dos zonas de una nube, el camino que va a seguir es un camino al azar. Y por tanto, pues igualmente de la nube a tierra se produce también un camino al azar totalmente imprevisible debido, según dicen, a eso, a los impactos de los rayos cósmicos. Esa era una de las teorías que explican. Bueno, la otra explicación es por qué se cargan las nubes, ¿no? Porque hay movimientos de convección, unos que van hacia abajo, que son las partículas más pesadas, que se cargan negativamente, y las más ligeras se quedan y suben con las corrientes extensionales, se van a la parte superior de la nube, con lo cual se produce la gran acumulación de cargas positivas arriba de la nube y negativas abajo. Eso es lo que explicaba el artículo. Tenemos una palabra más, pedida por Oscar Whisky. Adelante. Sí. Whisky Amadeo, Hola. venga. Buenas tardes. Yo quería compartir una anécdota, pero que puede ayudar al menos a prestar atención en los capuchones. Hace tiempo me hice una antena de UHF directiva, cortada todo al milímetro, y le puse capuchones.
Y a la hora de usarla, la antena no iba. O sea, tener una rueda altísima no iba para nada. Y no era nada normal porque estaba perfectamente cortada y el esquema de la antena estaba contrastado. O sea, no, la antena que tenía que funcionar. Se me pasó por la cabeza sacar los capuchones. Y entonces la antena funcionó. Yo no sé. Me has fastidiado la conferencia ya. Es que no. Claro, no hice más, o sea, no experimenté más con los capuchones, simplemente los puse en una bolsa, los guardé y me olvidé de los capuchones y se acabó. Pero podría ser que fuesen, como eran negros, podría ser que tuviesen algo de carbono, no sé, alguna historia hacía eso en las puntas. Evidentemente no tengo la solución, pero sí como para llamar la atención y decir, ojo, que puede ser que diferentes materiales den diferentes resultados a la hora de usarlos. Bueno, en los capuchones los he visto principalmente las antenas de HF. Precisamente, siempre he estado pensando por qué Wimo, que tengo las antenas de Wimo, vende las antenas de VHF y UHF, todas, nunca las he visto con capuchones. Y precisamente comentábamos el otro día que si hacemos antenas de mano para satélites, para UHF, para VHF, claro, te encuentras con varillas que las mueves con la mano y que puedes sacar el ojo a alguien y que son peligrosas. Y decíamos, bueno, habría que ponerles capuchones. Ahora tú me estás diciendo que cuidado, no te esfuerces mucho en colocarlos, ¿no? Porque la experiencia ha sido muy negativa. Fantástico, gracias. De nada. Bueno, mi experiencia es que a veces tocas algo y algo funciona mejor o peor según el movimiento que has hecho, pero no sabes muy bien a veces por qué, ¿no? O sea que no sé yo si es por la composición de diferentes materiales en la antena y el capuchón es distinto y un contacto diferente o por otra razón. No sé yo si habría que estudiar este tema bajo esta perspectiva, ¿no? Oye, me he quedado sin... ¿Sin audición? Sí, es que me he quedado sin internet un momento. Tengo que eliminar el wifi. No me había dado cuenta que estaba por wifi. Y ahora me he quedado sin internet. Vaya, para una vez que digo algo. ¿Ya lo he recuperado? Sí. Sí. Vale, fantástico. Sí. Perdona. ¿Dónde nos hemos quedado? Yo, a ver, el amigo, a ver quién ha hablado último, Oscar Whisky. Correcto, gracias. Ha hecho una aportación en el sentido de los capuchones y demás, ¿no? Creo, pensando que la diferente composición de materiales puede provocar problemas de En los extremos, en las puntas de las antenas. Sí. Y especialmente de VHF. Sí. Y lo que yo decía es que a veces, por el hecho de tocar la antena, moverla, etcétera, puedes estar provocando movimientos de longitud de antena, de acortar antena, de no sé exactamente qué, y que al final, sin saber bien qué es lo que has tocado, lo arregles o lo empeores. No sé, oye, que os quería explicar una experiencia, si me dejas, Ricard, que me acaban de contar de problemas de radiofrecuencia. No está por aquí el 3 Alfa Oscar Golf, no lo he visto, ¿no? El Alfa Oscar Golf. Ah, pues sí, está aquí, Agustín. ¿Por qué no nos la cuentas tú, tu experiencia? Me encantaría. Activa tu micro. Sí, bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por esta sesión y a ti, Luis, por la conferencia. Os voy a contar una anécdota que nos ha traído locos a mí, bueno, y sobre todo a Luis, porque ya hemos intentado. Me compré una ICOM, una 7300 y, bueno, la instalé en casa, vivo en un ático bastante elevado cerca de la Plaza Lesseps, aquí en el centro de Barcelona, y casualmente aquí, ese aparato, bueno, el acoplador que tiene no es capaz de sintonizar todas. Tengo una antena muy mala, una G5RV arriba, o sea, 2 hilos, además de hilo, no de cable.
y no tiene volumen, tiene una bajada de esa de escalerilla y luego se conecta directamente con un coaxial. Entonces ese aparato lo puse el acoplador encima y casualmente aquello no acoplaba ni en 40, no había manera. Cada vez que estaba conectado el ICOM al ordenador, el puerto COM3 desaparecía en 20 y en 40 metros. Hemos hecho todo lo posible, ferritas por arriba, ferritas por abajo, cambio de posición de un volume que tenemos en la entrada. Lo que no os podéis imaginar, alargar el cable 5 metros porque no fuera resonante y tuviéramos mucha radiofrecuencia en la entrada. Y al final, bueno, conseguimos que funcionara en todo menos en 40 metros porque al activar el PTT saltaba el COM3, desaparecía el COM3 del ordenador. Hemos probado masas comunes, hemos puesto la de Dios. Bueno, al final la cosa era tan sencilla como que el acoplador, que es un MFJ automático, no puede estar encima de la ICOM 7300. Le sienta fatal la radiofrecuencia o las conmutaciones que hace cada vez que cambiamos de... Y ese ha sido simplemente el hecho. Ha habido que cambiarlo de posición y entonces sí. Pero ese equipo parece que es extremadamente sensible. Ya de entrada llama la atención que en la alimentación tiene un filtro de radiofrecuencia brutal, que es una cosa que no entendíamos muy bien por qué, que va conectado al chasis de la propia ICOM en la masa, pero ¿qué fue eso? Entonces, bueno, hemos estado pensando si había radiofrecuencia de retorno en algún punto, por aquí, por allá, porque solo fallaron en 40 metros. Y al final lo que ha sido eso, cambiar la posición del acoplador automático y en ese momento ha dejado de dar problemas. O sea que parece que el ICOM 7300 es un aparato extremadamente sensible a cualquier interferencia que pueda haber muy cerca de él. Es mejor alejarlo. Vale, gracias, Agustín. Oye, pero quería hacer una postilla a lo que explicabas. Y es que al poner el equipo, el acoplador externo, encima mismo del equipo, no nos hemos de olvidar de que el acoplador conmuta bobinas. Y las bobinas tienen campo magnético, ¿vale? Bien. Y afecta al puerto USB. Y afectan al puerto USB. ¿Por qué? Pues porque el campo magnético no hemos de olvidarnos de que no se blinda exactamente igual que el campo eléctrico. Tenemos la idea de que el campo eléctrico es muy fácil blindarlo, ¿no? Tenemos ahí puestas un conductor metálico y que el campo eléctrico no pasa a un lado a otro, no pasa del acoplador al equipo. Pero nos olvidamos de que los campos magnéticos sí pasan. Los campos magnéticos no son fácilmente blindados, aunque especialmente si las tapas y el chasis es de aluminio. Entonces, las bobinas colocadas exactamente encima del equipo están transmitiendo un campo magnético de radiofrecuencia dentro del equipo, que se acopla en algún sitio y hace saltar lo que haga que hacer saltar. Y especialmente... Y sorprendentemente solo pasaba en 40 metros. Solo en 40 metros. Lo cual indicaba una resonancia en alguna parte, pero probablemente la resonancia era de la bobina interior del acoplador, que estaba ahí haciendo un campo magnético fantástico. Recuerda, y tú como médico lo sabes, que las máquinas de resonancia, ¿qué distancia dejan acercarse? Como mínimo dejan de 8 a 10 metros, ¿no? Ahora, sí, bueno, las máquinas de resonancia, sobre todo las máquinas más modernas que ya son de 3 teslas, que de una potencia enorme, no se puede usar en el humano una potencia magnética superior a 3 teslas. Las hay en investigación de 5 y 6 teslas, pero es posible que produzcan alteraciones genéticas, no se sabe todavía, no se pueden usar, no hay. Y nosotros hemos hemos llegado incluso a intervenir a algún paciente porque cuando eran trabajadores y habían trabajado con sierras y tal, dientes de sierra enclavados, por ejemplo, en la mejilla o en alguna parte del organismo, cuando tú te metes en una máquina de estas, eso sale disparado a la máquina y, claro, puede salir para afuera o para adentro. Si sale para adentro, pues imagínate lo que puede pasar. Por eso sí, por eso no se deben usar, no se pueden usar. Marcapasos tampoco se pueden usar, algunas prótesis tampoco. Sí, bueno, pero la distancia que tenéis que colocaros. No, la máquina y este es un entorno absolutamente cerrado y blindado. Tú no puedes entrar ahí. Sí, claro.
pero ¿a qué distancia os colocáis? Porque yo he visto que hay máquinas que están colocadas a 4 o 5 metros, por lo menos, de donde se ponen los operadores. Sí, hay una distancia grande, todo está blindado, pero el paciente se mete dentro de una especie de tubo, que es donde hay la máxima potencia, ¿eh? Sí, claro, pero los operadores quedan retirados por lo menos 5 metros. Sí, pero hay un blindaje muy grande, muy potente, Sí, ¿eh? pero ten en cuenta que el blindaje magnético no es igual que el eléctrico. ¿Por qué? Pues porque el imán sigue estando allí y tiene líneas de fuerza que se cierran por el exterior del imán. Hay un polo norte y un polo sur, y ese polo norte y ese polo sur, aunque sea un transformador, el campo magnético, ahí me ocurre algo muy curioso. Cuando tengo situado a 1 metro un rotor, un mando de rotor, es un TX4 que mueve una Yagi arriba, o sea que es un alimentador con un cacho de transformador bastante considerable. Cuando acciono el freno y acciono los motores, a 2 metros de distancia mi monitor tiembla la imagen. El campo magnético del rotor es suficientemente potente como para afectar al funcionamiento del monitor. Es algo increíble. Eso quiere decir que por muy cerrada que esté la caja y el núcleo del transformador, los campos magnéticos llegan más lejos de lo que pensamos. Por eso pensaba yo en la bobina, que tiene campo magnético, y por lo tanto la bobina está metiendo radiofrecuencia con su campo magnético dentro del equipo. Y al separarlo se ha solucionado el problema y ya no pasa ninguna banda, ¿no? Por ahora, porque yo estoy convencido de que megas haylas. Bueno, con una G5RV me lo creo todo, porque es una antena que no es resonante y que la fuerzas a resonar pues a lo bruto, ¿no? Quiero decir que es una antena multibanda, pero multibanda entre comillas, multibanda como puedes, ¿no? Y resonar, pues resuena en 40 metros, bueno, 80 metros la frecuencia de diseño, pero en todas las demás pues funciona como funciona, a fuerza bruta. Pues, ¿Más preguntas? ¿O más anécdotas? ¿O más anécdotas? Bueno, Sí, de entrada celebrar que el amigo Whiskinófono ha conseguido modificar su indicativo y lo ha puesto, ¿eh? O sea que tenemos que celebrarlo porque ha puesto un esfuerzo, ¿eh? Muy bien. Fenomenal. ¿Alguna palabra? Bueno, por ahí un comentario. ¿Se escucha? Sí, adelante. Sí. No, simplemente, por ejemplo, en los barcos de la Armada, donde están las antenas de HF en la bobina, hay como una especie de barandilla de protección para que no te acerques, precisamente por las altas tensiones que hay en la sección de acople. Ajá. ¿Vale? Entonces, que es lo que le ha pasado a Agustín, más o menos. Sí, sí, sí. ¿Qué distancia de protección puede haber? Pues como no llega a 1 metro. Vale, vale. Sí, a lo mejor 1 metro. Una especie de aro de 1 metro para que no te acerques, que es donde está la gran bobina y luego la vertical, ¿no? Pero esa bobina a 1 metro no te puedes acercar. Si pollos al ast, no. ¿Cómo? El mensaje sería pollos al ast, no. No. O a partir de ahí te puedes turnar un poco. Pollos asados. Bueno, yo me quería presentar. Me llamo Armando García. Armando. Mi indicativo es A5ND. Con Luis hemos tenido algún contacto alguna vez hablando sobre algún articulillo y sobre un libro que estábamos preparando, el libro de exámenes para la URE, recordarás ese tema. Ah, sí, hombre, sí. Perfecto, sí. Bueno, yo he trabajado en Telefónica 40 años y sobre todo en tema de transmisión de alta frecuencia y también en radio, ¿no? En la red de radioenlace. Nosotros aquí en Valencia pues teníamos radioenlaces con Barcelona, con Madrid y bueno, sobre todo era Barcelona y Madrid, ¿no? Y las estaciones, fui testigo, en cierto modo, de los efectos de un rayo caído en una de las estaciones que teníamos repetidoras. Concretamente está en un paraje que se llama Casas de Moya, que sería la segunda estación empezando por Valencia. La primera es
era Casa de Penella y la segunda Casas de Moya. Ahí cayó un rayo en la línea de alimentación de los 15.000 voltios que alimentaba al transformador de la estación y corrió la línea y entró en la estación transformadora nuestra, que era una especie de un edificio anejo al propio edificio, que estaban ahí pues, simplemente los seccionadores, las electroválvulas y los transformadores para alimentarlo, o sea, convertir luego eso en 380. Bueno, pues entró el rayo por ahí, se cargó los aisladores de entrada y saltó todo el lucido de las paredes, todo el yeso saltó, se quedó aquello en el ladrillo vivo, no en carne viva, no, en el ladrillo vivo. Y claro, lo fundió todo, efectivamente, pero que fue espectacular la manera de cómo hizo saltar a todo el yeso de la pared de lucida, pero el techo y las paredes. Además, había metros cuadrados ahí para saltar y saltar. Eso es lo que respecta a mi experiencia sobre la caída de un rayo, excepto también, bueno, es una anécdota personal, pero yo además de eso soy pescador. Entonces aquí en Valencia en el puerto había un rompeolas que le llamaban la chitá, lo que era un cortamar, era casi un tajamar, ¿no? Estaba aislado del resto de muelles, había que acceder con las golondrinas y nosotros íbamos a pescar ahí. Pues allá por los años 70, sí, en los años 70, en octubre, aquí en aquel tiempo, con aquellas épocas de años, en Valencia siempre venía la gota fría famosa y efectivamente nos pilló pescando una gota fría. O sea, un chaparrón tremendo, cerca de 100 litros por metro cuadrado que nos cayó en la Chitá, pasando la noche sin poder salir de allí. Imaginaros un muelle sin ningún edificio, bueno, con un pequeño edificio que le llamábamos el Torreón, que estaba en una esquina, y dejando caer el agua y oyendo los rayos. Los rayos los veíamos caer en el mar. Por eso que estábamos hablando antes del poder de las puntas y no puntas, pues ahí viene la idea, o sea, ahí viene la pregunta de por qué caen en el mar, que no hay puntas, ¿sabes? Sin embargo, caen. Y al final nos fuimos a refugiar al Torreón ese y en una de las veces entró un rayo, o sería un rayito pequeño, y me pilló a mí por medio dentro del trocito ese de Torreón. Me hizo salté por una reacción muscular, como en las películas del oeste cuando le pegan al malo le pegan el tiro y parece que vuela. Pues algo parecido me pasó a mí. Me quedé un brazo fastidiado, en el sentido que no lo notaba, y luego poco a poco pues ya empezó a notarle y no quedó nada más que una anécdota. Por eso tuvo que ser a lo mejor una pequeña ramificación de un rayo, que entró por ese vacío que siempre que se hacen en las corrientes de aire, entró por una claraboya y salió por la puerta, que estaba abierta. Es curioso, los caminos de los rayos. Sí, por eso que decíamos de que quizá esa teoría de que hay unos rayos cósmicos que van impactando y produciendo choques aleatorios que se van ionizando en diferentes direcciones, sería una explicación un poco lógica a ese camino en zigzag irregular que traza el rayo. Y si además coincide con que encuentra alguna punta, en que además hay un caminito que le favorece, ¿no? Que hay un desprendimiento o una ionización previa, entonces sí que va a parar a la punta. Pero si por casualidad ese caminito no le ha llevado cerca a cruzarse con esa trayectoria, pues va a parar debajo del pararrayos o a otro sitio completamente distinto, ¿no? Eso es lo que pasa. Y bueno, sería una explicación. Del otro tema que estabais comentando sobre el tema de los capuchones, efectivamente es que está el efecto corona. El efecto corona se presenta siempre en las puntas y la única manera de difuminar la acumulación de cargas que se generan en las puntas es precisamente modificando el perfil de las puntas.
con un capuchón o con otra cosa que de alguna manera destruya ese perfil y cambie la geometría o el volumen de la punta. Eso ya lo sabes mucho, que se ve mucho, sobre todo en las antenas grandes, verticales y horizontales, que son cortas y emplean mucha potencia, las antenas profesionales, claro. Sí. Se genera, hay un gradiente muy grande dentro de los conductores, y cuando llegan a las puntas, ese gradiente se dispara y se genera el efecto corona, que ioniza, la acumulación de carga ioniza toda la atmósfera circundante, ¿no? Y bueno, sí, yo me imagino que en antenas de HF el que haya o no un capuchón en la punta afecta muy poco a la longitud efectiva, dijéramos, del radiante, mientras que si nos pasamos a VHF y a UHF, unos milímetros sí que cambian considerablemente digamos, el efecto de las puntas, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, hablamos también, tú y yo comentamos algo sobre el efecto de puntas. Cuando exacto. Un artículo tuyo, yo te mando un correo. Sí, lo recuerdo, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, pues, sí. Pero claro, es bastante complicado Yo creo que funcionamos bastante por modelos mentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un modelo que hablamos mucho, que es la corriente por el exterior de la malla del coaxial, sí. Pues también es un modelo, porque realmente las corrientes no van por el exterior de la malla del coaxial, van por toda la malla. ¿Me explico? Lo que pasa es que para visualizar corrientes independientes es muy bonito explicar el interior de la malla y el exterior de la malla, ¿no? Es un modelo que funciona mentalmente, aunque no sea la realidad, ¿no? Entonces, como tú me decías, el efecto de puntas en los cables y en las antenas, que es el que acorta un poco la longitud de la antena, sí, pero eso cuesta mucho de explicar. Es un modelo que tiene tela. Mientras que el otro, como línea de transmisión, es un modelito que funciona bastante bien. Sí. Aunque no sea la realidad. Sí. Lo que pasa es que las propias líneas de transmisión, sobre todo los hilos desnudos, las clásicas líneas que iban por postes y tal, también tenían un efecto de acortamiento, que venía a ser la distancia entre los dos hilos. Exacto, sí. Y también, o sea, cuando se empleaban para que resonaran en algo, había que acortarlas también en función de la separación de los hilos, como línea de transmisión. Como línea de transmisión, claro. Sí. Pues sí, yo creo que en el mundo de la radio hay modelos que nos ayudan a visualizar un poco lo que ocurre en las antenas, ¿no? Y que es más importante, aunque no se ajusten exactamente a la realidad, sí te dan una sensación de que estás viendo lo que pasa. Claro, si no pasa lo mismo que la distribución de corriente, se supone senoidal. Sí. Se supone. Pero bueno. Es una hipótesis de trabajo que, bueno, luego se ha visto que cuando empleas el célebre método de los momentos no se va muy lejos de la distribución, pero bueno, ahí está, ahí efectivamente, si es que muchas veces tienes que partir de un supuesto para luego corregirlo al final, pero si no partes de un supuesto no puedes progresar en la investigación. Perfecto. Está claro. Pues muchas gracias, Armando, por las aportaciones. Yo lamento haber entrado tarde porque he tenido un problemilla. He intentado entrar a las 6 de la tarde porque no sabía vosotros qué régimen llevaba. Y el sistema me ha dicho, espérate a las 6:30 que se pongan en marcha esto. Pero luego a mí ya se me ha liado y hasta las casi 8 menos cuarto habrá sido. No he podido entrar. Así que no sé muy bien. Dice un refrán. Trata un tema de las tierras, que es muy importante y muy interesante, por cierto. Bueno, yo hablaba mal de las verticales con planos de tierra de radiales. Sí, ya. Hablaba mal de ellas. Los tres tipos, ¿no? Los tres tipos, los enterrados, los sobre el suelo, los tres tipos de tomas de tierra, ¿no? Os digo de radiales. Radiales, los que van enterrados. Contra más elevados, mejor. La tierra y los elevados, ¿no? Sí. Y que las conclusiones eran que los elevados iban mucho mejor. Si es posible colocarlos, claro, lo que no siempre es posible
hacer. Es Lo que un pasa que programa de bardos. eh, Con cuatro radiales te apañas. exacto. Si no, con el otro empiezas con las célebres disposiciones óptimas, que cada uno se inventa la suya. Sí. Cada uno, Sí. que si 120 radiales de 0,4 lambdas, que si no sé cuántos radiales de no sé qué, que unos por arriba, otros por abajo, todos distribución óptima. Bueno, yo me fío del... Perdón, Luis. Depende o sea, por haber llegado tarde, nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿eh? Y así ha sido hoy. Y aparte de esto, que sepas que tenemos grabada la charla, entonces vas a poder enterarte de lo que acaba de decir Luis, de que hay 5 teorías, creo 5, yo tenía 4 anotadas, al respecto de radiales enterrados a no sé qué distancia y Sí. diferentes cosas, que te puede ser muy interesante. Cuando consiga que algún socio se permita ser engañado por mí y que ponga todo esto en vídeo, estará disponible para que todo el mundo pues pueda participar en lo que hoy, hoy nos ha enseñado Luis. Lo que pasa es que los jueves a nosotros nos pilla un poco mal, en principio. Ahora no, porque hemos cerrado el club. Pero claro, los jueves es cuando nos reunimos nosotros. Claro, igual que todo el mundo, ¿sabes por qué? Porque es el día que normalmente no hay un partido de fútbol. No, nosotros tradicionalmente siempre, no sé por qué. Ahora lo hemos cerrado por el tema de la pandemia, hemos decidido cerrar el club. Bueno, es que los que somos futboleros ahora tenemos los martes, los miércoles y los viernes. De fútbol. Solo quedan los lunes y los jueves disponibles. Ya. O sea, llenan los ojos de balón. A mí no me va mucho el fútbol. No me va mucho. Vale. Muy Bueno, bien. Pues ya sabéis que el día 11 de febrero Luis nos va a deleitar con la siguiente. Hablaremos de los diagramas de radiación. Correcto. Ah, vale. Dejaros de fútbol, dejaros de todo, porque esto va a ser muy, muy importante. La directividad, la eficiencia, supongo que... no me acuerdo ya. Mira, tengo que volver a preparar. ¿Los diagramas de radiación? Sí, sobre todo de las ventajas de que no sé por qué no sale apenas en ningún libro de radioficción el que las antenas en recepción de HF mejoran la recepción muchísimo más que la transmisión. Impresionante. Ya os explicaré por qué. Bueno, mejoran más en transmisión que recepción, pero no tienen nada. No, en recepción muchísimo más. No tiene mucho, hombre, tiene mucho que ver. Ahí una cosa es el área efectiva, que es la que afecta a la antena en recepción, que es la densidad de potencia con la ganancia, pero no sé. Bueno, tú piensas sobre la relación señal-ruido, que se come el ruido, además de tener ganancia en recepción, se come el ruido. Bueno, eso lo explicaremos, será lo que comentaremos el jueves próximo, lo más importante de toda la conferencia. Sí, ver cómo mejora una antena directiva la recepción en HF, no en VHF ni UHF, evidentemente. No, además yo soy un hombre de HF. Pues entonces ya lo habrás comprobado el efecto algún día. Venga, yo sé que Ricard es el que tiene que cerrar aquí más o menos la charla, porque es el que está pendiente en la asociación de que estemos aquí comunicándonos, y que sobrepasar las 8:30 ya es abusar un poco de él. No sé si hay alguien que quiera comentar algo importante, si no... Sí, en algunos momentos, bueno, en algunas ciudades pues hay, ¿cómo se llama esto? Toque de queda o algo así, me parece que se llama. Y entonces la gente tiene que desplazarse, volver a casa y encerrarse, y entonces no conviene abusar. Pero bueno, yo es siempre con permiso del profesor, Luis, él nos manda. Bueno. Y no hay más palabras, entonces Luis clausura y ya está. Pues nada, muchas gracias a todos. Me lo hemos pasado muy bien. Yo también explicando mis batallitas y vosotros aguantándolas. Gracias a todos. Muchas gracias desde la meseta. Gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias. Saludos y gracias para todos. Adiós. Hasta la próxima. ¿Y esto cómo se apaga?
En el ángulo bajo derecho hay un salir. Sí. En el ángulo inferior derecho. Cierra la puerta cuando salgas. Cierra cuando salgas. Lástima a los que se han incorporado últimos, que, bueno, que sepan que quedarà en YouTube, que la pondremos en YouTube. Moltes gràcies. Jo és que he arribat tard. Un altre dia serà. Molt bé, doncs el dia 11, que sàpigues que el dia 11 igual. Molt bé, Ricard. Salutacions de 3 Fox Mike Charlie. Igualment, es corresponen, 73. Adéu. Bueno, saludos muy cordiales desde Tenerife. Lamento que por la diferencia horaria siempre llego un poco tarde, pero por lo menos tener la oportunidad de saludarles y estar un ratito con ustedes. Así que buenas noches, pásenlo bien. Igualmente, un saludo, 73. Dios, Pablo. Ahora sí. Adiós, buenas tardes, adeu. Adeu, Lluís. Molt ben fet avui. Gracias. El líder la retiraron, ¿no fue? Sí, sí. Adeu, adeu. Vinga. Adeu.